da una oportunidad nueva de empezar bien y buscar agradarle al Señor. Pero ese es un tributo de Dios. Pero aquí Jesús le dijo, id y aprender qué es misericordia, porque habla de la misericordia que debemos de tener nosotros. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como hermanos. Y el primer punto que nos estorba es los prejuicios. Las novelas esas mentirosas. Si de por sí el diablo en nuestra mente nos crea cada novelita que es mentira, ahora imagínate escuchar al hermano decir otras novelitas, otras cositas que no existen, que no son reales. Entonces, pues no deberíamos de actuar así, porque entonces no estamos aprendiendo misericordia ni cuál es el propósito que Dios nos tiene, porque nos falta amor. Para tener y aprender misericordia necesitamos amor y quitarnos los prejuicios de nuestra mente para ver que el joven a lo mejor está así porque a lo mejor hay algo más allá, una necesidad. A lo mejor no podemos ver lo que Jesús ve, pero nosotros deberíamos aprender antes de hacer un prejuicio y decir o hacer un juicio o determinar algo, cerciorarnos si es verdad o no es verdad antes de actuar. No como los fariseos, juzgar por juzgar. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es una de las cosas que nos va a afectar en nuestro caminar. Y por eso Jesús les dijo a los fariseos, vayan y aprendan. Id y aprender. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sí me entienden? Porque los fariseos por su mente prejuiciosa no lograron ver cuál era el propósito de que Jesús estuviera con los republicanos y con los pecadores. Otra historia similar está en Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 1. ¿Ya estamos? Sí, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición? Así eran los fariseos. Les decían, es que no puedes comer. Aunque te estés muriendo de hambre, tú no tienes que comer de las espigas. Mira, tus fariseos eran legalistas, quería que la ley se cumpliera. Pero Jesús estaba viendo y estaba teniendo misericordia de sus discípulos porque tenían hambre. Y le recordó lo que hizo David y no le fue tomado en cuenta ese pecado a David en aquellos entonces cuando comieron de los panes que estaban consagrados para Dios y que solamente los sacerdotes podían comer. Entonces, nada más eran los sacerdotes, mas el sacerdote que estaba en ese entonces también fue movido a misericordia y le dio a David. Le dijo, ten. No actuó legalistamente en aquel entonces ese sacerdote. Pero aquí los fariseos, a conveniencia o por querer juzgar a Jesús en las acciones que estaban haciendo sus discípulos, querían actuar legalmente, legalistamente, quería que la ley de Dios se cumpliera, pero no estaba viendo que Jesús nos estaba enseñando que es primero la misericordia.
Y eso es lo que le dijo, id y aprender, misericordia quiero, y no sacrificios. Porque podemos estar en un lugar y querer cumplirle el reglamento de ese lugar y no darle de comer. Miren, cuando fui militar, pues a nosotros no nos dejan darles nada a los civiles, pero íbamos a los pueblos y de la comida que nosotros dábamos, se las dábamos. Hacíamos a un lado nuestro reglamento militar, porque la necesidad en los pueblos indígenas o cuando nos metían a las sierras era impresionante. Entonces, pues si tú traes latas de atún, latas de lo que comes, pues dalos. Entonces, es eso lo que el Señor Jesús quiere, que te muevas a misericordia en la necesidad de tu hermano, en la necesidad del prójimo, en la necesidad que hay. ¿Sí me entienden? Que no importa, lo más importante es que demuestres amor y misericordia. Dios nos la demuestra todos los días y todos los días nos llena de su misericordia y su grande amor. Y nosotros tenemos que actuar igual. Tenemos que aprender a ser misericordiosos y dejar a un lado los prejuicios y el legalismo y decir, si tiene necesidad, eso es. Hay veces nosotros, el grupo de evangelismo que va al molino, la verdad es impresionante. Miren, a veces nos dicen, no, pues es que hay que servirle de tanto, pero los niños van con tanta hambre que se comen hasta 3 platos de sopa. El sábado lo experimentamos. Una olla de sopa de menudencia con pollo se la acabaron. Niños, que dices, wow, y que no podemos dar limitados a los niños, decir, es que ya te di y no te puedo dar más. Oye, no sabemos si a lo mejor ya tienen 2 días sin comer, o a lo mejor no almorzaron, no cenaron el día pasado. Y si no te mueve eso a misericordia, si no te mueve eso a tener amor por ellos, entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo? Es ahí donde Dios les dice a los fariseos, id y aprender misericordia. No quiero sacrificios, prefiero la misericordia. Que tengas amor a tu prójimo, que tengas amor y que te muevan a misericordia las necesidades de los demás. Y se está endureciendo el corazón de la humanidad entera e inclusive hasta de los cristianos, porque ya la verdad, poca misericordia vemos. Poca misericordia vemos. Cuando decimos que ayudes a tu prójimo, hay que ayudar. Y no salgamos como, también creo que eran los fariseos, creo que, en Lucas, si me alcanza el tiempo, sí me alcanza el tiempo. Vamos a leer Marcos 12, para que les quede claro, porque estos maestros de la ley le dijeron a Jesús, ¿y quién es nuestro prójimo? Así también no vayamos a decir nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Por si no saben quién es nuestro prójimo, ¿va? Ahorita vamos a leer una historia acerca de eso. Marcos 12, versículo 30. Perdón, estoy en otro libro. Iba a leer otra cosa. Ahora sí, ya. Ahora sí estamos en Marcos 12, versículo 30. Dice así. No, perdón, me equivoqué. En Lucas 10. Si era Lucas, estaba bien. No, pero era Lucas 10. Versículo 25. Y dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que no se llevaba nada con los judíos, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús al fariseo. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Fíjense cómo una persona que no tenía nada que ver con Dios, o porque así eran los samaritanos, no se llevaban con los judíos, cómo esa persona sí fue movido a misericordia, pero ahí dice que pasó un sacerdote, que pasó un levita, y como si nada. Hay veces, y es verdad, hay veces de los que no son de Dios, te ofrecen más la mano que de los que están dentro de la casa de Dios. Y no debería ser así. Porque a nosotros, primeramente Dios nos demostró que Él es misericordioso con nosotros. Y nosotros tenemos que demostrar que también hay misericordia hacia el prójimo. Y no a lo mejor decir, como este fariseo dijo, ¿y quién es el prójimo? No, sí sabemos quién es el prójimo. Tu hermano que tienes al lado, tu hermana que tienes ahí, al que ves en necesidad. A ese hay que ayudar. Y a eso es lo que Jesús dijo, ir y aprender misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Y eso es lo interesante de Dios, de Jesús. Que para Él es más importante que demuestres amor a tu prójimo, porque si ustedes ven, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y uno semejante a ese, así lo dice, uno semejante a ese, el segundo semejante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús le da importancia a que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, pero cómo amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, 2 puntos importantes que nos estorban a no ver y no demostrar amor es los prejuicios y el legalismo. Y entonces tenemos que cambiar eso y probablemente puede haber más, pero quería tocar estos 2 puntos. Pero la misericordia, bueno, investigando un poco lo que significa misericordia, dice que es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles su ayuda. Es el amor en acción y en movimiento. Es mi disposición de compadecerme de los trabajos y miserias ajenas, y puedo hacerlos presentes en mi vida a través de la amabilidad, de ayudar al prójimo y de traer perdón y reconciliación. Una de las cosas que cuando aprendemos misericordia es ser bondadoso y ser amable. La amabilidad es ser misericordioso. Hay veces
Y la otra vez Melkin comentó acerca de su hijo Nef, que si ve una persona que va cargando algo en necesidad, no es necesario preguntar, tiene que ser movido a misericordia. Oye, ¿te ayudo? Vemos a señoras ya grandes de edad y ni siquiera le decimos, oiga, ¿le ayudo? En el camión, antes había de costumbre que una mujer embarazada se subía o una señora, te levantabas del asiento y le decías, siéntese señora. Hoy en día se hacen los dormidos ahí. ¿O no es cierto? No, no lo digo por ti, Toñito, no, 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 no. Pero es verdad, entonces la misericordia se está perdiendo porque estamos perdiendo la bondad y la amabilidad entre la gente y entre los cristianos también. La verdad también. Estamos tan metidos en mi yo vengo cansado, ¿por qué me voy a parar a darle el asiento? ¿O por qué me levanto y le ayudo? ¿O por qué voy a hacer eso? Entonces, la misericordia trae bondad y amabilidad. Entonces, si tenemos que aprender, como dijo Jesús, ir y aprender que misericordia quiero y no sacrificios, una de las cosas que tenemos que aprender es seguir siendo educados, ser bondadosos y amables con las personas por eso dice, ayudarle en sus trabajos, ser amables. Como la verdad, uno de mis hermanos cuando estaba haciendo algo en su casa y se lastimó su pierna y él seguía trabajando así impresionante y con una herida ahí en su pierna. Le digo, no puede ser posible, pero varios o algunos fueron bondadosos y le ayudaron al hermano a hacer su trabajo, a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero eso es también misericordia y eso es también movernos a una bondad, el ayudarnos como hermanos en el trabajo que hacemos fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia, porque aquí podemos demostrar que somos los más amorosos y tiernos y bondadosos del mundo, pero fuera de la iglesia, cuando un hermano tiene una necesidad de que, oye, me echas la mano para venir a trabajar, mira, oye, esto no tengo tiempo, o empiezan las excusas, y eso pues lo estamos perdiendo. Antes, yo recuerdo que la congregación, los hermanos en la iglesia, siempre era tendido a ayudar, ser bondadosos, ser generosos, siempre estar viendo quién necesita ayuda. Casi era así, que antes era así de que, allá iban todos como abejas, allá hay uno. Ahorita ya no, ahorita ya, ¿quién necesita ayuda? Y ya. Entonces estamos perdiendo y no estamos aprendiendo o estamos dejando o se nos está olvidando que es misericordia. Y misericordia trae esas bondades y esas amabilidades de ayudar a otros. Otra de las cosas que nunca se nos debe de olvidar es ayudar a tu prójimo, como lo vimos en la historia del buen samaritano. Él fue movido a misericordia, curó sus heridas, lo llevó a un lugar y todavía le dijo ahí, cuídalo y cuando venga yo pago lo que él gaste. La verdad que pocos hacemos eso, poco lo hacemos, porque te podría ayudar así nada más, ahí te va, pero ya de que gástate y ya cuando vengas me cobras, está difícil y poco lo hacemos, pero Jesús dice que hay que hacerlo, que hay que mover nuestro corazón a esa misericordia y tratar de ayudar en lo que más se pueda. La otra vez escuché o vi, creo que Facebook, no recuerdo dónde, vi una historia de que dos amigos que le habla uno a su amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Préstame dinero, es que mi mamá está enferma y pues no tengo. Y le dijo, sí, mira, ahorita estoy trabajando, háblame más tarde. Y él estuvo marcando y no contestó esta persona. Y es pues ya bien triste porque su amigo que le dijo que le iba a prestar para los medicamentos, pues no le contestó el teléfono. Pero ya cuando llegó a su casa, le preguntó a su familia, oye, ¿y estos medicamentos? No, pues los trajo tu amigo. ¿Cómo? Y salió corriendo a buscarlo.
Ya cuando lo encontró, oye, te estoy marcando, gracias por No, es que vendí mi celular, no tenía dinero, vendí mi celular para comprar los medicamentos para tu mamá. O sea, fíjense, esos son amigos. Y pocos sabemos ser amigos. Porque sí nos cuesta soltar a veces y decir, me voy a quedar sin dinero, pero te voy a dar. Y eso es lo que Jesús quiere que aprendamos. Este es el tipo de misericordia que Jesús quiere que aprendamos. Este es el tipo de amor de ayudar a tu prójimo. Que lo hemos dejado de lado, lamentablemente sí. Porque no puedo decir, no, sí se va a dejar. Lo hemos, todos, yo me incluyo. Y creo que hoy Dios nos está moviendo a misericordia para decirnos, hay que hacerlo, hay que retomarlo, ¿Qué nos cuesta? Otra cosa que trae misericordia y que la verdad cuesta trabajo en la creación y en los hijos de Dios aún no entiendo por qué, es perdonar. La misericordia es que tenemos que aprender a perdonar y a reconciliarnos. Pero es más grande mi ego, mi orgullo, mi yo, que el decir, te perdono. Porque puedo sentir que me estás humillando, puedo sentir que me estoy rebajando, puedo sentirme mal. Y es mentira. Cuando tú sabes perdonar, sueltas una carga pesada que carga. El que más sano sale del perdón es uno. Cuando decide perdonar a los demás. Cuando decides, te perdono y me reconcilio con las personas. Y no guardo rencor. Es difícil no acordarse, pero no imposible. Otra historia que dice que iban dos amigos en el desierto y que se pelearon cuando hallaron ¿cómo le llaman cuando hallan el agua? Un oasis, que iban primero y se pelearon y le pegó uno, pum, no, pues ahí le va. Pero al golpeado dice, pero luego el amigo hizo algo por su amigo. Ese mismo hizo dos cosas, lo golpeó, pero hizo algo bueno por su amigo. Entonces, escribió en la arena el golpe que le dio su amigo, pero escribió en la roca lo bueno que hizo su amigo. Y le dice, ¿por qué hiciste eso? Porque la arena, el viento lo borra, y en la roca queda siempre las cosas buenas que hace el amigo. Entonces, siempre hay que escribir las cosas que los amigos hacen buenos por nosotros. Y esos nunca se deben de olvidar. Las cosas malas, escríbelas en la arena y que se las lleve el viento. Y tratar de no recordar. Y eso es importante, porque eso es aprender a perdonar y a reconciliarnos. Y eso es misericordia, y es lo que Jesús nos dice. Id y aprender misericordia, porque esa misericordia quiero. A veces no entiendo. En la escuela de visión de panorámica a veces yo les digo, es que es algo que no entiendo. ¿Por qué no perdonas? Si Dios nos ha perdonado a nosotros tantas cosas, nos sacó de donde vivíamos, nos trajo de un mundo que era, híjole, no sé cómo explicarlo, pero nos perdonó. Y ya estando en Dios, caminando con Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, y te perdonó y dices, no puedo perdonar a mi hermano, está difícil. Es difícil para mí pensarlo, pero sí es posible. Entonces, la misericordia de Dios siempre está, pero Dios quiere que nosotros como hombres, como seres humanos, como los hijos, aprendamos este tipo de misericordia. Que te mueva misericordia toda la necesidad que tenga tu hermano. Que aprendas a perdonar y a valorar los momentos importantes que tienes con tu hermano, con la familia. Porque
valoramos poco el tiempo con la familia, con los hermanos, en la iglesia, en la congregación, con Dios. Y cuando se va alguien, que fallece o alguien, están llorando todos y le dicen, pero lamentablemente no es así, man. De aquí, es ahorita. Las personas que se van nos quedamos con el recuerdo de que ellos nos dejaron. Y siempre lo recordamos con alegría y con gozo. Y recordamos a esos seres queridos que se nos han ido así. Y cuando nosotros nos vayamos, así queremos que nos recuerden. Los momentos bonitos, agradables, lo que vivimos, los que experimentamos, las bondades, las misericordias. Y es Jesús el cual nos dice, id a aprender misericordia, porque esa misericordia quiero, no sacrificios. No es el conocer la ley, ni el conocer la Biblia, ni el decir que soy maestro, ni el decir que soy lo que soy. Si no tienes amor a tu prójimo, si no tienes misericordia, si nada te mueve, si vas al molino y no te mueven los niños que andan ahí todos chamagosos y sin nada, y dices, wow, es impresionante. Que vivan en una casa con plásticos y así. Tuvimos que orar el domingo porque una señora estaba enferma, el sábado, perdón. Y yo nunca me había metido en unas casas de esas, no había ido. Ya habían ido mis compañeros de evangelismo, menos yo. Pero la verdad es una situación difícil. Los que han ido, la verdad, sales una llena de Dios porque Dios está haciendo cosas en ese lugar. Con los niños principalmente. Vieran a los niños, es impresionante cómo alaban a Dios. Apenas va llegando la camioneta de la hermana Gaby y salen como si fueran hormiguitas y todos los chamacos. ¡Wow! Es impresionante. Digo. Y ya te están esperando. Y están esperando su posada con ansias. Así que el que guste sembrar para esa posada está bienvenido. Amén. Pero esa es la misericordia que Dios quiere que tengamos. Ese es el amor que nos tengamos al prójimo. Que nos mueva el corazón a decir, mi hermano tiene una necesidad y ¿por qué no le voy a ayudar? ¿Por qué no? Si tengo 100 pesos, por 50 pesos me quedan 50. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no nos mueve misericordia? Que nuestro corazón no se endurezca. Que no se cumpla en nosotros la profecía de que en los últimos tiempos el corazón de muchos se iba a enfriar. Pero que nosotros no, que nosotros seamos de los que no. Que nosotros seamos de los que estos se mantienen en amor y en misericordia y que las bondades de Dios se manifiestan siempre, porque siempre se manifiestan, gracias a Dios por su misericordia dentro de la congregación. Pero que nosotros aprendamos también a ser bondadosos y misericordiosos con los demás. Que aprendamos a ayudar. Le digo a mi nieta, que va a la primaria, abuelo, es que me querían quitar un taco. Y le digo, ¿y cuántos tacos llevabas? No, pues 3. Pues da uno. Aprende a dar. Aprende a dar. Ay, abuelo, es que luego me quedo con hambre. Hija, por un taco que des, no te quedas sin hambre. Dios te va a dar más. Pero es que si viera que esas niñas cómo me hacen, no importa lo que te hagan. Tú aprendes siempre a dar. Porque tenemos a veces como mi nieta así de decir o atender a hacer. Es que si vieras cómo es el hermano y todo lo que me hace. Si vieran todo lo que me dice en la escuela de visión panorámica que hasta no, que le voy a andar ayudando al hermano. Ay, Toñito, ¿tú qué? Pero es verdad, a veces así estamos como mi nieta. A veces así estamos como mi nieta. No, es que el hermano. No te fijes, no nos fijemos. Solo hay que dar de corazón y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Pero, es que si se lo doy, se lo va a ir a gastar. Bueno, entonces, ¿para qué se lo das? Si vas a cuestionar lo que le das. Lo dado y ya.
Y a la persona que lo recibe, él sabe qué es lo que hace con lo que le dan. Pero no se lo doy porque no, hombre, si vieras, se lo va a gastar en sus refrescos y le hace daño. Ay, Toñito. Toñito, ¿qué te digo, Toñito? Mejor ya no digas nada. Pero es verdad. Entonces, la misericordia que Dios quiere que aprendamos es a que siempre tengamos amor, a que siempre estemos dispuestos a dar, dispuestos a ayudar. Miren, mis hermanas, a veces es tan sencillo que la misericordia de Dios se demuestra con un abrazo. Algo tan sencillo. Hay veces ustedes, miren, yo no piensan que que los servidores somos como que de palo, de acero, de esos que no sentimos o así. O que el pastor también no tiene necesidades o que no siente o así. A veces piensan, no se va, pero hay veces con un abrazo, basta, la verdad, basta. Te llena. Hay veces ese abrazo es el abrazo que Dios estaba, ten, lo merecías, lo mereces. Pero a veces que ni a eso sabemos dar abrazos. La verdad. Hay veces que ni eso. Y es lamentable. Y es lamentable. Yo he escuchado y es verdad, es cierto, eso es cierto. Que cuando se le da un abrazo al pastor, se llena uno como que si fuera Dios, ¿va? Quien nos diera el abrazo. Y es cierto, es muy cierto, es muy cierto. Pero hay veces no está el pastor. Y hay veces llega gente que necesita un abrazo. ¿Y quién los va a dar si no está el pastor? O hay veces no vienen ni con el pastor porque ya están de tiro mal. ¿Y quién se acerca para decirles, te doy un abrazo? O sea, la misericordia se demuestra en muchos actos, pero depende de nosotros. Y eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y aprendan. ¿Qué es eso? Los fariseos no conocían, no sabían, no saben qué es eso, no sabían, bueno, porque ya no están, no sabían qué era eso. Pero nosotros sí debemos saberlo y debemos practicarlo, porque el aprender es practicar, practicar y practicar, practicar las bondades, practicar el ser un buen samaritano, practicar el perdonar y el reconciliarme. Pero a veces por algo tan sencillo que me dijeron, ya no puedo ver a mi hermano. Y no sabes si es cierto, pero ya causó un problema. Cuando a lo mejor no era verdad. Cuando a lo mejor era algo que ni tenía nada que ver, pero ya se originó un problema. Y todo porque no hemos aprendido esto. No hemos aprendido eso. Entonces, hoy Dios puso en mi corazón traer este mensaje. Espero que haya sido, la verdad, de gran bendición para todos nosotros, porque Dios nos habló a todos nosotros, nos habló. Y Dios quiere que aprendamos eso. En conclusión, puse aquí como que un pensamiento. Dice, cuando pienses en juzgar a alguien por su apariencia, piensa que él o ella también, como tú, tiene una historia que contar. Obra en misericordia sobre ellos como si fueras tú mismo. Y así debemos vernos, que antes de juzgar a alguien, o antes de no hacer, o crear prejuicios, o hacer cosas, veámonos a nosotros mismos. Veamos qué es nosotros. Amar a tu prójimo como a ti mismo es eso. Te estás amando a ti mismo cuando ayudas. Eres tú mismo amándote a ti mismo.
Y hay veces que hay cosas tan sencillas con las cuales podemos practicar y empezar a aprender de la misericordia que quiere Jesús que aprendamos. En la amabilidad, en la bondad, en el amor. Esas cositas sencillitas a veces, pero que a veces nos cuesta un gran trabajo. Entonces, este era el mensaje que Dios hoy puso en mi corazón. Que haya sido de bendición. Y les dejo con Melkin que nos va a despedir.